En esta ocasión pasaremos a la edición de video. Para ello haremos uso del software Adobe Premiere. Este software nos permitirá la gestión de archivos multimedia que derivarán en la producción de un clip último audiovisual. Para ello tomaremos archivos de insumo en esta primera práctica de nivel gráfico estático, es decir, fotografías, y también agregaremos una mezcla hecha en Audacity que incorporará archivos de música y también un archivo de voz. Para ello, en la carpeta del proyecto semanal podrán observar que existe una colección de 10 imágenes y un archivo de mezcla. Una vez que tenemos ya ubicados estos archivos, nos vamos a dirigir a la herramienta de edición. Dentro del programa observarán esta primer pantalla de trabajo, dentro de la cual seleccionaremos la opción Nuevo Proyecto. Una vez que elegimos la opción Nuevo Proyecto, veremos esta pantalla donde aparecen las configuraciones generales y algunas indicaciones de almacenamiento de los datos dentro del software. Las dos opciones que nos interesan dentro de esta pantalla es primero la ubicación. Para ello daremos clic en el botón Examinar y debemos seleccionar la carpeta dentro de nuestra máquina en donde se encuentren los archivos de nuestro proyecto. Es importante que tengan una sola carpeta para el proyecto y que dentro de esa carpeta se encuentren ya los archivos de insumo, los archivos gráficos o de video en algún caso, como lo será en la segunda práctica, y los archivos de sonido. Seleccionamos entonces la carpeta de proyecto. Damos clic en el botón aceptar y observarán que aquí, justo en el indicador de la ubicación, se encontrará la referencia a la carpeta en la cual se encuentran los contenidos. Justo debajo encontrarán un bloque en el cual deberán colocar un nombre al proyecto y de preferencia colocarán el mismo nombre que tenga la carpeta de los insumos. En este caso podrán observar que aparece por ahí la leyenda proyecto y colocaremos exactamente lo mismo en la leyenda del nombre. Una vez que ejecutamos ya la escritura del nombre del proyecto, procedemos a dar clic en el botón aceptar y aparece esta segunda pantalla en donde vamos a generar una secuencia para la creación de nuestro video. Dentro de esta pantalla de configuración de la secuencia, ustedes observarán que del lado izquierdo aparecen una serie de subcarpetas que hacen referencia a una serie de ajustes preestablecidos que permiten la producción de video en diferentes calidades, y estas calidades hacen referencia a su vez a diferentes configuraciones en la calidad de los insumos. Hay dos tipos de video estándar, sobre todo para la producción en televisión y en medios de internet, y estos formatos de producción de video tienen que ver en gran parte con la configuración de las tarjetas gráficas, pero también con los formatos estándar de transmisión de televisión y de elementos audiovisuales. Existe un estándar americano que es el estándar NTSC y existe un estándar europeo que es el estándar PAL. Dentro de estos dos estándares, de acuerdo a la computadora con la que estemos trabajando, podemos seleccionar una u otra. Además de ello, aparecen configuraciones específicas también para ciertos tipos de dispositivos de captura, sobre todo cámaras de video. Si en algún momento tuviéramos la oportunidad de grabar con alguno de los modelos de cámara que aparecen aquí en los ajustes preestablecidos, seleccionaríamos la carpeta que correspondiera a ese formato. Estas carpetas de ajustes preestablecidos varían dependiendo de la tarjeta gráfica y de los códecs o complementos audiovisuales que se encuentren dentro de nuestra máquina. En este caso entonces vamos a estar trabajando con el formato estándar de transmisión de video americano, va a ser el formato NTSC.
Dentro de esta carpeta van a encontrar 4 subopciones que de alguna manera van a configurar el formato, las características finales del video que vamos a producir. Aparece una configuración estándar y una configuración de pantalla ancha. La configuración estándar hace referencia sobre todo a tipos de dispositivos de reproducción, pantallas que sean de baja gama. Actualmente no existen tantos dispositivos de baja gama, aún los dispositivos móviles, por ejemplo, contemplan el uso de pantallas anchas o pantallas panorámicas. Entonces, en este caso vamos a obviar las opciones estándar y remitiremos sobre todo a las opciones de pantalla ancha. Dentro de las opciones de pantalla ancha hay incluso 2 categorías a elegir. Una hace referencia a un valor en kilohertz menor y una a un valor superior. El valor menor hace referencia a una calidad de sonido mucho más cuidada, una calidad de sonido mucho más estable, grabaciones que se han hecho en estudio o con micrófonos especiales a lo largo de todo el mecanismo de captura. Y aparece una segunda opción, que es la que tiene el valor mucho más alto, que hace referencia sobre todo a grabaciones mixtas, es decir, cuando no tenemos un control adecuado de la captura de sonido y podríamos tener alguna inconsistencia en las diferentes fuentes sonoras. En este caso, como vamos a ocupar de alguna manera mezclas que no han sido capturadas solamente en estudio, sino que fueron procesadas previamente en un software de edición de sonido, por ello nos decantaremos entonces por la opción de 48 kHz. La mayoría de las veces, sobre todo en el video semiprofesional, estaremos optando por esta segunda opción. Dicho esto, entonces ejecutamos la configuración de nuestra producción. Va a ser una producción de video digital en formato NTSC, una configuración de pantalla ancha y de 48 kHz en tanto a la gestión del sonido. Una vez que hemos seleccionado ya esa opción, veremos que en la parte inferior aparece un valor del nombre de la secuencia. Los proyectos de video dentro de un editor profesional como Premiere se van a parcializar siempre a través de secuencias y no va a suceder solamente la edición en una única vía o en un único canal, como ocurriría por ejemplo en otros editores básicos como Movie Maker o como iMovie. Aquí la edición se fragmenta y se trabaja de alguna manera por secciones diferenciadas, las cuales vamos a llamar secuencias. En este caso vamos a trabajar con una única secuencia y por ello dejamos entonces el nombre que aparece por ahí y damos clic en el botón aceptar. Una vez que hemos hecho eso, aparece la pantalla general del proyecto. En esta pantalla general del proyecto vamos a observar una serie de paneles muy comunes y con una funcionalidad similar a lo que ocurría, por ejemplo, en el editor de imagen. Vamos a tener en la parte superior una barra de menús que van desde el menú archivo, edición, proyecto, clip, secuencia, marcador, título, ventana y ayuda. Hay una barra de herramientas de apoyo, dentro de las cuales se encuentra la herramienta selección, que es la que ya se encuentra de alguna manera seleccionada dentro de esta barra de herramientas, y algunas más que iremos utilizando poco a poco. Los paneles de trabajo, hay un panel de proyecto, que es este que se encuentra en la esquina superior izquierda. Está el panel de secuencia, en donde vamos a tener las líneas de tiempo que corresponden a una secuencia. Cabe aclarar que por cada secuencia habrá una línea de tiempo específica. Tendremos un panel de programa en donde estaremos viendo las vistas previas de los proyectos. Es importante que ubiquemos este panel de programa. Y veremos algunas configuraciones de reproducción y de visualización que nos permitirán la mejora de la identificación de los clips gráficos. Una vez que hemos observado ya en términos generales la pantalla de trabajo, vamos a remitirnos ahora a este panel de proyecto. Este panel de proyecto va a funcionar en gran manera como la biblioteca de trabajo, en donde vamos a ir colocando todos los archivos multimedia que nos van a servir para la creación de nuestro video.
Para colocar los archivos que deberían de estar ya previamente en nuestra carpeta de proyecto, pues si nos regresamos a observar esa carpeta, observaremos que además de los insumos que ya teníamos, un insumo de audio, 10 insumos gráficos, ahora tenemos ya 2 carpetas que se crearon al momento de construir el proyecto y un archivo de proyecto, que es un archivo de Adobe Premiere Project. Lo que vamos a hacer ahora es llevar estos elementos gráficos y este elemento sonoro dentro del proyecto Premiere. Para ello entonces regresamos a nuestro software, nos colocamos en este panel de proyecto y para ello, para traer pues estos elementos, estos insumos al proyecto, nos vamos a dirigir al menú archivo y vamos a seleccionar la opción importar. Una vez que hacemos eso, vamos a proceder a seleccionar todos los archivos que van a componer nuestro proyecto, los archivos de imagen y también nuestro archivo de audio. Una vez que lo seleccionamos, damos clic en abrir y automáticamente aparecerán dentro de nuestra pantalla de trabajo. Observen que para los archivos de imagen aparece un pequeño icono que es diferente al que aparece en el archivo de sonido. Aparecen los nombres que son asignados para estos archivos, se mantienen aquí y aparece la extensión del archivo. Para estas imágenes observarán que hay una extensión JPG y para los archivos de audio habrá una extensión MP3 o una extensión WAV. Una vez que tenemos ya nuestros archivos dentro de la biblioteca de trabajo, vamos a proceder a iniciar una gestión básica de los archivos. Para ello vamos a arrastrar la primera de las imágenes y la vamos a llevar sobre la línea de tiempo. Observen que esta es la línea de tiempo de la secuencia 01. Voy a soltar este archivo en el canal video 1, entonces suelto. Observen que va a haber 3 canales de video y 3 canales de audio. Esta cantidad de canales está pensada sobre todo para poder integrar elementos de distinta naturaleza. Suele utilizarse, por ejemplo, uno de los canales de video para colocar las imágenes, fotografías o ilustraciones que de alguna manera son elementos gráficos estáticos. Un segundo canal suele utilizarse más para los clips de video y el tercer canal suele utilizarse para el texto, para los títulos de crédito, de entrada, de salida o para los textos descriptivos. En tanto al audio, si se trabaja con audios diferenciados, es decir, no con una mezcla común que podríamos haber trabajado ya, por ejemplo, en Audacity. Si trabajamos con una mezcla que se va a construir desde aquí mismo, tendríamos un archivo de audio para la voz, un canal de audio para la música y un canal de audio para los efectos. Cuando ya tenemos estas mezclas predefinidas, solamente utilizamos uno solo de los canales. En este caso vamos a utilizar solamente un canal de video y un canal de audio. Una vez que tenemos ya el archivo de imagen dentro de este primer canal, vamos a observar que en la parte inferior vamos a tener este control de zoom. Este control de zoom va a permitir que la escala que aparece aquí de la línea de tiempo se modifique. Es importante observar que aparecen 4 unidades de medición del tiempo: milésimas de segundo, segundos, minutos y horas. Es importante poner atención al cambio de la escala cada vez que nosotros modificamos los controles de zoom. Cuando llevamos una imagen estática a la línea de tiempo, automáticamente el sistema asigna una duración para esa imagen de 5 segundos. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer para proceder al montaje de este primer video será modificar esa extensión básica que el sistema asigna a las imágenes y la vamos a redimensionar de tal forma que estos clips tengan una duración dentro de la línea de tiempo de 10 segundos. Para poder ejecutar esa modificación vamos a acercar el cursor, el mouse a uno de los extremos de ese clip y observarán que la forma del cursor cambiará y se mostrará tal cual se denota en el video. Este marcador que aparece ahí nos indica que podemos redimensionar
de manera extensiva o reducir el tamaño de los clips para uno u otro lado. En este caso lo que voy a hacer va a ser aumentar el tamaño del clip de tal manera que abarque 10 segundos. Para ello entonces voy a extender el clip hacia la derecha. Observen que voy a calcular dentro de la línea de tiempo el marcador en 10 segundos y voy a soltar ahí. Tengo ya mi primera imagen con 10 segundos, entonces voy a proceder a hacer lo mismo con el resto de imágenes. Voy a seguir arrastrando las imágenes hacia la línea de tiempo que coincida justamente después de la imagen que previamente se ha extendido, y voy a seguir modificando el tamaño hasta que tenga 10 segundos. Haré eso con las 10 imágenes. Toda vez que hemos agregado ya los elementos a nuestra línea de tiempo y los hemos redimensionado al tamaño adecuado, podremos hacer una adición también ahora del archivo de sonido. Arrastro entonces el archivo de sonido desde mi panel de proyecto y lo llevo ahora hacia el canal de audio 1 y voy a soltar ahí. Una vez que tengo ya mi archivo de audio ahí, veremos entonces que tendré, una vez que reduzco el tamaño del zoom, la aparición de las imágenes estáticas en un canal, y voy a tener justo en la parte inferior el agregado del archivo de sonido. Si yo reproduzco, me voy a dirigir al panel de programa y voy a reproducir la imagen. Voy a dar clic en el botón reproducir. Ustedes van a observar que el marcador de tiempo que aparece aquí dentro del panel de programa va en marcha, es decir, los segundos van contando. En la parte inferior, este marcador, este cursor azul con el marcador rojo que indica la posición exacta de la reproducción, también se va desplazando a lo largo de la línea de tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede? Las imágenes se encuentran estáticas, es decir, no tienen ningún proceso de animación. El montaje es muy sencillo, es solamente una transición de la secuencia de imágenes una tras otra, después de que concluye la duración de la imagen en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de que estas imágenes tengan una dinámica de animación. Para poder agregar esa dinámica de animación vamos a trabajar con cada uno de los elementos por separado. Para ello vamos a ir seleccionando cada uno de ellos. Entonces selecciono este primer elemento, que es con el que voy a trabajar. Voy a dar clic encima de la línea de tiempo, justo en esta posición que pueden observar. Una vez que doy clic en esa posición, observarán que el marcador rojo con el cursor se posiciona encima del clip con el que estoy trabajando, y que en la pantalla de vista previa del panel de programa se observa una imagen que es la que justamente estamos seleccionando. Debajo de este panel de la herramienta de reproducción del clip, observarán que hay un control, un pequeño combo que nos proporciona diferentes posiciones, diferentes acercamientos de la pantalla final de la película. Entonces es importante que observen esta modificación que existe en los tamaños, porque poco a poco vamos a ir utilizando estas diferentes versiones de acercamiento del elemento de imagen. Ahora bien, para poder proceder a la gestión de nuestro archivo, es decir, al proceso de animación, vamos a dirigirnos a un panel que será el panel controles de efectos. Este panel lo van a encontrar más o menos en esta posición media. Si en algún momento no encontraran algún panel dentro de la pantalla, pueden dirigirse al menú ventana, y dentro del menú ventana aparece un desplegado de todos los paneles que de alguna manera pueden aparecer dentro de la pantalla de trabajo.
Los paneles que están visibles aparecerán acompañados de un pequeño marcador al lado del nombre, y los paneles no visibles no cuentan con ese marcador. En este caso el panel controles de efectos tiene este marcador del que hablo, y esto sucede porque es visible en pantalla. Una vez que tengo ya la referencia de los controles de efecto de este clip, vamos a proceder entonces a ejecutar una dinámica de animación. Para esta dinámica de animación vamos a hacer uso del primer elemento de los que aparecen aquí en estos controles, esta pestaña denominada movimiento, y dentro de esta pestaña movimiento, una vez que la despliego, ustedes van a observar una serie de subcategorías. Vamos a trabajar con 3 categorías: con posición, con escala y con rotación. Y vamos a aplicar efectos variados que surgen a partir de la gestión de una animación a partir de estas categorías de movimiento. Vamos a comenzar con un efecto de posición para esta primera imagen. Ahora bien, antes de proceder a la aplicación de los efectos, vamos a proceder a un cambio en el tamaño de la imagen. Puede ser que en algunos casos ustedes trabajen con imágenes que tengan un tamaño muy extendido. En ese caso vamos a tratar de reducir el tamaño. Cuando trabajan con imágenes un tanto más pequeñas, va a ser necesario aumentar la dimensión de esas ilustraciones, de esos elementos gráficos, para que ocupen toda la pantalla de la película. La pantalla de la película finalmente es todo este desplegado en color negro. Es importante que los archivos de video y los archivos gráficos estáticos que ustedes utilicen ocupen toda la pantalla de trabajo. Estos espacios en negro no nos sirven y debemos de cubrirlos. En este caso yo tengo una imagen más pequeña que la pantalla de trabajo y voy a proceder seleccionando la imagen, dando clic sobre ella. Voy a seleccionar una de las esquinas y voy a proceder a hacer más grande la imagen, justo como ustedes pueden observar aquí. Ahora, una vez que tengo ya la imagen redimensionada, es decir, en un tamaño distinto, voy a proceder a ejecutar un primer efecto. Es importante que ustedes ubiquen que los videos y las fotografías pueden tener una perspectiva de extensión, ya sea sobre un eje horizontal o sobre un eje vertical. Y de acuerdo a la posición sobre la que se extienda el elemento gráfico, podremos tener mayor facilidad para aplicar uno u otro efecto. En este caso, si ustedes observan, esta es una imagen que se extiende sobre todo hacia lo ancho. Entonces nos va a permitir sobre todo hacer efectos para desplazarnos sobre el eje horizontal. Podríamos aplicar también un efecto sobre el eje vertical, pero no sería tan usual. También podríamos aplicar efectos de escala. En los efectos de escala vamos a tener 2 opciones. Vamos a tener una opción de efectos de acercamiento. En estos efectos de acercamiento tendríamos algo como lo que van a ver ahora en pantalla. Voy a tener una posición mucho más abierta de la toma y la imagen o el elemento gráfico o de video irá aumentando de tamaño hasta acercarse a una posición determinada. El proceso inverso sería un alejamiento, en donde empezaría más bien con una posición mucho más cercana a la imagen y cerraría la toma de tal forma que concluya en una imagen mucho más cerrada. Cualquiera de estos efectos va a ser recreado por estas diferentes opciones de las cuales yo mencionaba. Esta imagen que ustedes observan en pantalla es muy usual sobre todo para efectos de escala. Entonces el efecto con el que voy a arrancar va a ser un alejamiento en este caso. Para ello voy a proceder entonces a determinar un par de variables que me van a posibilitar que yo construya el efecto del que estoy hablando. Hay una variable que hace referencia al tiempo y una variable que hace referencia a la posición inicial. Ambas variables van a ser señaladas en este panel denominado controles de efectos y sobre todo en esta pequeña línea de tiempo que hace referencia al tiempo
en el cual transcurre solamente este clip. En la parte inferior nosotros observamos una línea de tiempo general del proyecto, pero en este panel controles de efectos únicamente observamos la línea de tiempo que corresponde al fragmento de este clip. Entonces estamos trabajando con fragmentos de nuestro proyecto general. Ahora bien, ¿cómo iniciamos este proceso de animación? Como mencioné, vamos a arrancar entonces con un proceso de alejamiento. Para ello vamos a hacer uso del botón escala. Primeramente vamos a seleccionar un espacio inicial en el tiempo. Y para ello voy a recorrer mi cursor hasta la esquina, el lateral izquierdo dentro de mi línea de tiempo. Recorro ese cursor hacia el lateral izquierdo. Esta posición inicial es el segundo 0. Eso quiere decir que la animación va a arrancar justamente cuando el clip aparezca por primera vez, en ese segundo 0. Entonces tengo esa posición inicial ya en el tiempo. Ahora voy a asignar una posición inicial en el elemento gráfico, una posición inicial ahora en lo visual. Ya tengo una posición inicial en el tiempo, ahora voy a asignar una posición inicial en lo visual. Para ello me voy a dirigir a este panel programa, en donde tengo la vista previa de mi elemento gráfico, y voy a aumentar el tamaño de la imagen hasta una posición mucho más cercana, similar a la que pueden observar aquí. En este caso, si pierdo la referencia de los marcadores, puedo disminuir el tamaño, ahora por ejemplo al 10%. Tengo una posición inicial ahora dentro de la pantalla, una posición inicial en el elemento gráfico y tengo una posición inicial en el tiempo. Una vez que tengo esto, voy a dirigirme al botón escala y voy a dar clic en este cronómetro que se encuentra al lado del nombre. Una vez que yo doy clic en ese botón, observen que dentro de mi panel de controles de efectos aparece un pequeño marcador denominado fotograma clave. Ese fotograma clave es un pequeño rombo que indica las diferentes posiciones que de alguna manera van a permitir la recreación de una animación. Entonces tenemos un primer fotograma clave que indica en dónde arranca la animación, y después vamos a tener un segundo fotograma clave que indicará en dónde concluye la animación. Para ello, ahora vamos a, una vez que ya tenemos la asignación de este primer fotograma clave, vamos a recorrer el marcador ahora a una posición final dentro de nuestra línea de tiempo parcial del clip. ¿Cuál va a ser esa posición inicial? Va a ser el último instante o el último segundo en el cual ustedes van a observar este marcador rojo. Entre más a la derecha yo jale el cursor, el marcador rojo deja de ser visible. Pero hay justamente una última posición en la cual el marcador rojo es visible por última vez. Entonces vamos a llevar ese marcador hasta esa última posición. Una vez que tengo ya mi marcador en esa última posición, lo que procede es que ahora voy a darle una nueva posición en la imagen. Y esa nueva posición en la imagen va a ser la toma ahora mucho más cerrada. Para ello me dirijo entonces a mi panel de programa y voy a seleccionar desde una de las esquinas la imagen con la que estoy trabajando y voy a proceder ahora a ejecutar una reducción en el tamaño de la imagen. Esa reducción la voy a hacer hasta que sea visible por completo la imagen, pero sin que aparezca el fondo negro de mi pantalla de trabajo. Entonces aquí hago ya esa reducción de la imagen. Observen que la toma es mucho más cerrada. Dentro de mi panel de controles de efectos van a observar que tengo únicamente dos fotogramas claves. Un fotograma clave al inicio, que marca en dónde arranca la animación, y un fotograma clave al final, que me indica en dónde concluye la animación. Ahora, para ver los resultados, puedo regresar el marcador al inicio
dentro de mi pantalla del fotograma clave, en la pantalla controles de efectos, y ahora dentro de la pantalla de programa voy a proceder a dar clic en el botón de reproducción. Voy a observar entonces que se genera este efecto de animación en el cual la toma se abre, es decir, tengo un acercamiento en la pantalla. Parto de una posición en la cual la imagen es mucho más cercana y poco a poco la imagen se va alejando hasta que deja al descubierto una panorámica mucho más amplia de la toma. Tenemos con ello entonces un efecto de alejamiento, es decir, la toma se va abriendo mucho más. Comienzo en una posición mucho más cercana y concluyo en una posición mucho más abierta, una panorámica. Ahora vamos a proceder a ejecutar un segundo efecto con la segunda imagen, y esta vez ejecutaremos un proceso inverso. En la imagen anterior hacíamos un alejamiento, en esta segunda imagen vamos a ejecutar un acercamiento. Nos alejamos, ahora nos vamos a acercar. Para ello entonces vamos a modificar el tamaño de nuestra imagen, vamos a hacer que la imagen ocupe de alguna manera toda la posición posible de mi pantalla de trabajo, sin que aparezca el fondo negro. Es importante que nunca dejen visible ese fondo negro. Tengo entonces una posición inicial en donde voy a arrancar. Es una posición muy cerrada, es decir, lo más cercano que puedo de la imagen sin que aparezca el fondo negro. Voy a seleccionar mi imagen de trabajo en la línea de tiempo antes de arrancar. Selecciono la imagen con la que voy a trabajar, llevo el cursor más o menos a la mitad de la imagen con la que voy a trabajar. Me dirijo ahora a la pantalla controles de efectos, despliego la pestaña movimiento. Y ahora voy a hacer sobre todo énfasis en el botón escala con el que voy a estar trabajando. Selecciono entonces la posición a partir de la cual voy a estar arrancando la animación. Voy a llevar el marcador de la línea de tiempo del clip al inicio, entonces lo recorro hacia la izquierda, le pongo esta posición inicial. Tengo ya mi posición inicial en lo gráfico, posición inicial en el tiempo, posición inicial en lo gráfico, y una vez que tengo esto procedo a dar clic en el botón escala para poder generar el fotograma clave. Una vez que tengo ya este fotograma clave con la posición inicial en el tiempo y la posición inicial en lo gráfico, procedo a recorrer mi marcador de tiempo hasta la última posición en la que es visible el marcador. Tengo ya una posición final en el tiempo y ahora voy a proceder a tener una posición final en el elemento gráfico. Ahora, como voy a hacer un acercamiento, tengo que de alguna manera proceder a hacer más grande la imagen. Para ello voy a dirigirme a una de las esquinas y voy a redimensionar de tal forma que la toma sea mucho más cercana. Una vez que ya redimensiono, voy a dar clic fuera para guardar los cambios y voy a proceder a dirigirme a la línea de tiempo y a retroceder para poder observar la presentación. Entonces pueden observar por ahí el efecto. Ahora es un efecto de acercamiento. En la primera imagen voy a tener entonces un alejamiento. En esta segunda imagen voy a tener un acercamiento. Entonces con ello vamos construyendo efectos de video sobre nuestros elementos gráficos. Estos efectos que estamos aplicando ahora a fotografías es importante que identifiquen que se aplican de la misma forma a videos. Es decir, todo este mismo procedimiento que estamos ejecutando para fotografías va a ser aplicable exactamente igual para archivos de video. Eso de alguna manera lo estaremos gestionando en la siguiente práctica. Para esta tercera imagen vamos a trabajar ahora con un efecto de movimiento que hará referencia ahora al efecto de posición.
En este efecto de posición es importante recalcar que no hay un cambio en la dimensión de la imagen. En los efectos de escala sí hay un cambio en la imagen, es decir, veo la imagen mucho más cercana, mucho más alejada, mucho más abierta o mucho más cerrada. Pero en los efectos de posición hay un único tamaño definido en la imagen y lo único que voy a hacer es moverme dentro de esa imagen. Entonces tengo, por ejemplo, esta posición que ustedes pueden observar aquí y puedo generar movimientos ya sea de manera horizontal, movimientos verticales o movimientos en diagonal, pero siempre teniendo un único tamaño de la imagen. Entonces es importante que ustedes ubiquen dentro de su elemento de trabajo cuál va a ser la posición más adecuada, el tamaño más adecuado para el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces ustedes tienen que definir el tamaño del elemento gráfico. Una vez que lo dimensionen ya, es importante que haya sobrantes, es decir, como pueden observar aquí en la pantalla, hay sobrantes en la imagen. Se cubre por completo el panel de trabajo, pero hay sobrantes en cualquiera de los laterales, es decir, hay información que sobra en la parte inferior, en la parte superior y también en los laterales. Esta información gráfica de imagen que sobra será la que permita precisamente la ejecución de los movimientos de posición. Para ello entonces vamos a proceder ahora en esta imagen a ejecutar un movimiento de posición vertical. Ahora, ¿cómo funciona esto? De alguna manera es heredero del procedimiento que hemos mencionado anteriormente. También vamos a seleccionar un punto inicial en el tiempo, recorremos nuestro marcador a una posición inicial en la pantalla que hace de controles de efectos en la línea de tiempo, recorremos a una posición inicial y ahora en lo gráfico vamos a determinar una posición inicial, pero aquí vamos a poder desplazar el archivo gráfico hasta encontrar una posición de arranque. Entonces voy a determinar que esa será mi posición de arranque. Una vez que tengo ya mi posición en el tiempo y mi posición en lo gráfico, procedo a dar clic en el cronómetro de posición y a generar el fotograma clave. Una vez que he generado ya el fotograma clave, voy a proceder a mover el marcador de tiempo hasta la posición final. Lo llevo a esta posición final en el tiempo y una vez que estoy en esa posición final, ahora voy a la posición gráfica y arrastro hasta tener una posición última en la imagen. Es importante que observen que en la pantalla se va generando un marcador lineal. Ese marcador lineal, es esta pequeña recta que aparece aquí, va indicando la dirección del movimiento, es decir, hacia dónde se está reproduciendo el movimiento, el cambio de posición. En este caso, si ustedes observan, esta línea se recrea sobre todo señalando que es un posicionamiento vertical y que se está desplazando hacia la parte superior. Se genera entonces el segundo fotograma clave, doy clic fuera para poder guardar los cambios, regreso a mi línea de tiempo para poder reproducir y de alguna manera ahora reproduzco y observo que hay ya ese cambio en la imagen. Si ustedes observan, ese movimiento ahora se va ejecutando de manera vertical. Ahora, una vez que tenemos estos posicionamientos y estos cambios en esa posición, es decir, un cambio de posición vertical desde una posición inferior a una posición inferior, podemos observar que podemos ejecutar cambios en la posición en cualquiera de las dinámicas que ustedes observaron al inicio cuando mencionaba, las generalidades del efecto. Tenemos posiciones, cambios de posición horizontales, cambios verticales y cambios diagonales. Para esta siguiente imagen voy a hacer un cambio horizontal. Para ello voy a seleccionar la imagen, voy a hacerla un tanto más ancha
y voy a establecer posiciones iniciales y finales. La posición inicial de la imagen va a ser la esquina superior derecha y la posición final va a ser la esquina inferior derecha. Entonces va a haber un movimiento muy similar a este. Una vez que ya he identificado cómo voy a generar el movimiento, me dirijo a mi pantalla controles de efectos. Es importante que recuerden que deben estar seleccionando el clip con el que van a trabajar y el marcador tiene que estar encima de ese clip. Una vez que cumplo ya con estas características, que ya he definido el tamaño en el que va a estar la imagen con la que voy a trabajar, voy a proceder a ubicar la posición inicial en el tiempo para mi imagen. Me voy a dirigir a la opción movimiento y voy a dar clic en la opción posición. Genero mi fotograma clave. Ahora determino la posición inicial en la imagen, mi posición inicial en el tiempo. El fotograma clave está vinculado a esas dos posiciones. Una vez que he hecho eso, voy a generar un movimiento, un desplazamiento para ubicar una nueva posición en el tiempo, que va a ser la posición final. Encuentro esa posición final. Una vez que tengo esa posición final, ahora hago el cambio en el elemento gráfico. Una vez que lo ubico, voy a dar clic fuera de él para guardar los cambios y voy a observar ahora el resultado. El movimiento que se ha generado es un movimiento en diagonal. Para la siguiente imagen, ahora voy a hacer un movimiento horizontal. He realizado un movimiento vertical, un movimiento horizontal, perdón, un movimiento vertical, un movimiento en diagonal, y ahora para esta imagen voy a ejecutar un movimiento horizontal. El movimiento horizontal me va a permitir desplazarme de un lateral a otro dentro de la imagen. Voy a tener una posición entonces inicial, una posición final. Selecciono el clip con el que voy a estar trabajando. Como reconozco que está siendo seleccionado, observen que aparece sombreado respecto de los otros clips, un tanto más oscurecido. Selecciono entonces el elemento con el que voy a trabajar. Procedo a asignar una posición inicial en el tiempo. Tengo una posición inicial en mi imagen, que va a ser esta que pueden ustedes ver aquí. Tengo mi posición inicial en el tiempo, mi posición inicial en la imagen. Voy a proceder a dirigirme a la pestaña movimiento y voy a dar clic en posición para generar el primer fotograma clave. Una vez que tengo ya este primer fotograma clave, cambio en mi posición, me voy a la posición final en el tiempo. Y ahora cambio en la posición gráfica. Una vez que ya genero ese cambio, doy clic para guardar y ahora procedo a regresar en mi línea de tiempo a la posición adecuada para poder observar el cambio de las posiciones. Observen que este movimiento es un movimiento horizontal. Tenemos entonces tres tipos de movimiento a partir de la herramienta posición. Tenemos los movimientos verticales, los movimientos horizontales y los movimientos en diagonal, tal como aparecen aquí en el video. Y en la opción escala tenemos dos posibilidades, los acercamientos y los alejamientos. Pueden ustedes observar aquí en la imagen del video las diferentes variedades. Este primer elemento es un alejamiento. Tenemos esta segunda opción que es un acercamiento. El siguiente es un efecto ya de posición, es un movimiento, un desplazamiento vertical.
Después aparece un movimiento en diagonal en la siguiente imagen. Y en la próxima imagen tenemos un desplazamiento horizontal. Tenemos entonces 5 efectos diferentes. Para concluir el ejercicio vamos a hacer uso de una imagen más, y esta imagen la agregamos a nuestra pantalla, la redimensionamos de tal forma que tengamos 10 segundos. Una vez que tenemos esos 10 segundos asignados, vamos a redimensionar la imagen. Y el efecto último con el que vamos a estar trabajando es un efecto de rotación. En este efecto de rotación, dentro de la misma opción de movimiento, vamos a encontrar esta opción de rotación. En esta opción las imágenes van a poder girar sobre su propio eje, van a generar desplazamientos dentro de 360 grados, que es finalmente una rotación completa del clip. Pueden ser rotaciones un tanto exageradas o rotaciones mucho más suavizadas. Las rotaciones suavizadas contemplan sobre todo movimientos en menos de 180 grados. Contemplen que 0 grados en la rotación es la posición original de la imagen. Y los demás grados, en el sentido de la manecilla del reloj, ubicarán nuevas posiciones en la imagen. Si hago un cambio, por ejemplo, en el valor de la rotación de 0 y asigno, por ejemplo, 40 grados, podrán observar una posición distinta en la imagen. Entonces tenemos 40 grados por ahí, por 0, que representan la posición original de la imagen. Vamos a hacer un cambio entonces en estas posiciones, en estas opciones de rotación. Vamos a pasar en este caso de 0 a 40 grados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar entonces un segundo inicial dentro del tiempo. Asignamos nuestro marcador de manera clásica al inicio de nuestro clip. Para esto ya debemos tener una posición adecuada dentro de nuestra imagen. Es importante que contemplen que en el caso de las rotaciones hay que tener cuidado con los valores mayores de 0. En este caso, por ejemplo, 40 grados, la posición en la que estoy, en esta nueva posición ya rotada, tengo que asegurarme que no sea visible el fondo negro de mi imagen. Es decir, que mi fotografía o mi clip de video cubra por completo el área de trabajo, que no se vea este color de fondo negro. Entonces hay que hacer una redimensión en la imagen de tal manera que en la posición inicial y en la posición final nunca aparezca ese fondo negro. Entonces, una vez que tengo ya esta posición inicial en el tiempo, mi posición inicial va a ser 0 y mi posición inicial en la imagen va a ser 40 grados, es decir, va a estar rotada. La imagen va a iniciar rotada, va a iniciar en 40 grados. Una vez que tengo ya esos dos elementos seleccionados, voy a dar clic en el botón rotación para que aparezca mi fotograma clave. Voy a cambiar de posición a la posición final de mi imagen hasta el último segundo en el que el marcador rojo es visible. Y ahora voy a proceder a cambiar esos 40 grados por 0 grados, que va a ser la posición final. Doy clic fuera para guardar, regreso a mi línea de tiempo para poder reproducir y van a observar que la imagen va rotando hasta llegar a la posición final. De esta manera van a ir trabajando con el resto de imágenes. Hacían falta 4 imágenes más para poder cubrir el resto de la pista de música. En este caso yo trabajé solamente con 10 segundos, pero ustedes pueden hacer una selección de valores distintos, pero siempre procuren que el mínimo sea 10 segundos. Menos de 10 segundos es muy poco tiempo para ejecutar un proyecto de animación. En esta réplica de la práctica ustedes van a trabajar con estas imágenes de proyecto para poder animar visualmente la pista de la mezcla que ya aparecen en la pantalla.
Por último, una vez que ustedes han generado ya la animación de las imágenes, podemos complementar esa animación de las imágenes agregando transiciones de video. Esas transiciones de video son efectos muy similares a los que pueden agregarse, por ejemplo, en una diapositiva en PowerPoint, y que van a permitir darle un decorado visual a nuestras imágenes y complementar ya la animación que se ha ejecutado. Para poder agregarlas nos vamos a dirigir al menú Efectos. Si no lo tienen disponible en su ventana de trabajo, pueden dirigirse al menú Ventana y van a seleccionar la opción Efectos. El panel Efectos contempla 5 carpetas. Tenemos ajustes preestablecidos, efectos de audio, transiciones de audio, efectos de video y transiciones de video. En este caso vamos a hacer énfasis en las transiciones de video. Hay una serie de carpetas de transición que van desde ampliación, barrido, deslizar, despegar página, disolver, efecto especial, iris, mapa, movimiento 3D y zoom. Les voy a pedir que ustedes vayan abriendo cada una de esas carpetas y observen las diferentes opciones que están disponibles para ustedes. Ahora bien, yo voy a dirigirme solamente a la carpeta disolver para poder obtener algunas transiciones de ejemplo. Voy a seleccionar la transición disolución cruzada y voy a utilizarla para poder hacer los agregados a las imágenes. Es importante que ubiquen que las transiciones de video pueden tener 3 posiciones básicas. Las transiciones pueden aparecer al principio de un clip, pueden aparecer al final del clip o pueden aparecer entre los clips. En este caso voy a seleccionar este efecto de transición y lo voy a arrastrar y lo voy a llevar al principio de mi imagen. Entonces suelto aquí. Ahora cuando reproduzco mi imagen, ustedes van a observar que la imagen aparece suavizada, es decir, hay un fundido que se va desvaneciendo de negro hasta que la imagen aparece. Y ese efecto es gracias a esta transición que he agregado. Entonces, este es el primer caso, cuando agrego la transición al principio. Ahora voy a agregar una transición al final. Aquí tendría 2 opciones: poder agregar la transición al final del clip, como se observa aquí, o poder agregarla entre las 2 imágenes. ¿Cuál es la diferencia de agregarla al final y agregarla en medio? Cuando la agrego al final, la imagen que se afecta es únicamente la imagen que va de salida. Cuando lo pongo entre 2 imágenes, hay una afectación tanto en la imagen que sale como en la imagen que entra. La naturaleza del efecto es muy distinta y ustedes pueden ir decidiendo en qué tipo de posición colocan la transición. En este caso yo la estoy soltando en medio. Y estas transiciones de video van a permitir un suavizado en el cambio de clip. Es decir, cuando paso de una imagen a otra hay un efecto de suavizado que me permite de alguna manera ir matizando el montaje. De esta manera entonces ustedes van a generar animaciones con posición, con escala y con rotación para las imágenes del proyecto, y van a agregar van a agregar transiciones de video que pueden ser de disolver o pueden ser de cualquiera otra de las carpetas que combinen de acuerdo a la naturaleza que ustedes quieran darle al montaje. De esta manera vamos a hacer un primer montaje gráfico para esta mezcla que ustedes están ejecutando. ¿Cómo guardamos el proyecto? Vamos a guardar primero el editable. Para ello nos vamos a archivo y damos clic en guardar. Eso nos va a permitir guardar el proyecto y después regresar nuevamente a editarlo. Y para poder guardar la película nos vamos a dirigir a archivo y vamos a seleccionar la opción exportar. Dentro de exportar van a encontrar la opción medios, entonces vamos a seleccionar exportar medios. Una vez que tenemos exportar medios, vamos a tener una carpeta similar a esta, en donde vamos a ubicar el proyecto que vamos a estar exportando. Van a tener una opción denominada formato. En ese formato ustedes van a seleccionar formatos diferentes para poder presentar su película.
algunos de los formatos de mayor calidad y también valor en términos del rendimiento, es decir, que son portables, no pesan tanto, pero que además proporcionan una calidad de imagen muy adecuada. Van a ser sobre todo el formato H264. Este formato H264 tiene como resultado un archivo MP4, o van a tener también los archivos H264 Blu-ray, que van a tener como extensión el formato M4V. Cualquiera de estos dos van a ser opciones muy buenas para tener archivos de un peso menor, pero con una calidad adecuada. Podrían tratar de generar archivos también en otros formatos, como el formato AVI o el formato FLV o MPEG 2 o MPEG 4. Entonces poco a poco iremos hablando más de los formatos. Por ahora la recomendación va a ser que seleccionemos alguno de estos dos. El formato que presenta archivos de menor tamaño es el formato MP4. Entonces vamos a seleccionar por ahora esta opción MP4. Vamos a ponerle un nombre al archivo de salida. En esta opción que dice nombre de salida podemos dar clic y podemos cambiar el nombre. Vamos a poner película. Será el nombre del archivo resultante. Damos clic en guardar. Entonces tendremos el archivo película MP4. Y una vez que hemos seleccionado eso, vamos a dar clic en exportar. Y automáticamente empezará el procesamiento ya del archivo final. Va a tardar unos tantos minutos en gestionarse. Es importante que ubiquemos como carpeta de salida de este archivo la carpeta de nuestro proyecto, es decir, la carpeta donde tenemos los insumos, la carpeta que fue la misma que almacenó el archivo de gestión, el archivo de edición, y ahí mismo estaremos teniendo nuestro archivo de distribución o nuestro archivo final de trabajo. Una vez que tengamos ya el procesamiento concluido, vamos a regresar a esa carpeta y van a observar que vamos a tener como resultado un archivo de la película final. Podemos reproducir ese archivo de la película final y vamos a tener ya el montaje con las animaciones recreadas en nuestro proyecto y también con el archivo de audio integrado. Este va a ser el primer ejercicio de montaje con el que vamos a estar trabajando. En la primera parte de la práctica, ustedes ejecutarán el montaje de los archivos de proyecto de réplica y en un segundo momento ejecutarán un montaje para una mezcla hecha por ustedes mismos.